Saludos amigos, bienvenidos a todos ustedes. Qué bueno es poder compartir en esta semana, una semana que ha sido un poquito cargada. Empezó con ciertas situaciones, sin embargo el Señor está al control, nos está ayudando en todo esto y agradecemos que se estén conectando con nosotros hoy martes a las 7 de la noche para escuchar la palabra de Dios. Quiero agradecer a todos los que estuvieron sintonizándonos este fin de semana, donde tuvimos una actividad muy peculiar, donde teníamos una reunión con autos en el estacionamiento. Tuvimos allí participación de un grupo que estuvo cantando, también tuvimos la participación del pastor Edwin Rivera, y déjenme decirle que fue todo un éxito. Mientras nosotros estábamos transmitiendo, hubo personas de distintas partes de Puerto Rico que enviaron mensajes para que oráramos por ellos. Y no tan solamente de Puerto Rico, sino también que hubo personas fuera de Puerto Rico, del extranjero, de México, de Honduras, de España tuvimos por la mañana. Así que esto es una bendición, poder conectarnos a través de las redes sociales y poder presentar la palabra de Dios. En este momento yo quiero comenzar teniendo una oración. Así que vayamos, inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos para poder orar y comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Oh Dios de amor y de misericordia, tú eres un Dios bondadoso, un Dios bueno, un Dios misericordioso, que te apiadas de cada uno de nosotros. Oh Señor, en este momento nos preparamos para escuchar tu palabra. El siervo que has escogido, Señor, lo utilizas de manera muy poderosa allá en su distrito. Y nosotros necesitamos ahora, en este momento, Padre, que tú lo utilices al igual de una manera poderosa para que nos alimente a nosotros a través de las sagradas escrituras. Gracias porque tú nos amas, Señor. Queda con todos los enfermos que hay en tu grey, especialmente con la esposa del pastor Juan González, que está recién operada, Señor. Que tu mano esté sobre ella y que esa recuperación se pueda dar lo más pronto posible. Hay muchas personas pasando por situaciones difíciles, Señor. Y yo te pido, Padre, que en este momento tú tomes control de la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas y porque tú nos amas y porque sabemos que la presencia tuya está en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amigos y hermanos. Nuevamente le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Y en este momento yo quiero presentar a un amigo mío, un colega pastor, una persona en el cual he podido tener la oportunidad de compartir en muchas ocasiones. Hemos compartido en reuniones, hemos compartido en social, hemos compartido en la universidad y ahora compartimos la palabra del Señor, que es lo más importante. Y es un siervo del Señor que Dios lo utiliza de manera muy poderosa. Quiero dejar con ustedes en este momento y que se presente brevemente a nuestro querido amigo y pastor, el pastor Jesús Correa. Pastor Jesús Correa, Dios te cuide, Dios te guarde poderosamente y que el Señor te utilice grandemente. Bendiciones, pastor. Gracias, Pastor Malavé. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por darme la oportunidad de utilizar esta plataforma para llevar el evangelio de salvación a muchas personas. Sé que has estado haciendo un trabajo excelente, un trabajo magnífico en medio de esta situación, esta pandemia. Y como se ha estado diciendo, que aunque muchos de los templos hoy día están cerrados, la iglesia sigue viva, así que eso es lo más importante. La iglesia sigue viva en el nombre de Cristo Jesús. Así que un saludo de parte de la iglesia San Germán 1, San Germán 2 y la iglesia de las Piñas. De parte de ellos, un saludo a usted, pastor, a su familia y
a su iglesia y todas estas personas que cada día que te reúnes están contigo. Así que voy a tener una corta oración para ir a la palabra de Dios directamente para que sea ella la que nos hable. Oramos. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, gracias por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Ahora vamos a abrirla, que sea ella la que nos hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Si hay alguna persona que nos está escuchando que tenga alguna situación difícil, esté pasando por alguna enfermedad, posiblemente está pasando por el COVID, que tú, Señor, les des las fuerzas para que continúen adelante y que sepan que tú siempre estarás a su lado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quisiera que fuéramos al libro de Éxodo, capítulo 15, verso 22, una historia que a mí me encanta mucho. La he tomado para mí, he sacado muchas enseñanzas de allí, de Éxodo, capítulo 15, verso 22. Una situación que sucedió muy particular con el pueblo de Israel. Pero antes de ir allí y leer la palabra, que ustedes vayan buscando en sus Biblias, quisiera hacerle una corta anécdota. Este servidor, acá en Puerto Rico, sé que hay personas que no son de Puerto Rico, nos están escuchando también. Aquí hay unas academias, ¿verdad?, de nuestra iglesia adventista, y este servidor pudo ser maestro de una de esas academias. Así que este servidor, siendo maestro de Biblia, había un compañero mío llamado Jonathan Cosme, que todavía está en las academias. Nos gustaba compartir mucho con los muchachos, jugar baloncesto, compartir la palabra de Dios, jugar softball allí mismo donde estábamos, jugábamos soccer, voleibol, bueno, hacíamos muchas cosas con los muchachitos. Y nosotros ya siendo treintones y esos muchachitos en su plena juventud de 15, 16 años, 17 años. Así que nosotros sacábamos pecho con ellos de jugar, decíamos, mira, vamos a jugar, vamos a compartir. Pero no hay duda que cada vez que llegaba a mi casa, llegaba muy cansado y explotado. Pero saben, hubo una vez que hicieron como un tipo de maratón alrededor de allí en el área de San Sebastián. Los muchachos iban a correr. Y cada vez que se hacen maratones, hay unos tipos de oasis en algunos lugares donde usted puede tomar agua o tomar algún tipo de jugo, ¿verdad?, para poder hidratarse, porque el tramo era bastante largo. Este servidor decide no correrlo, dice, no, yo no estoy preparado para correr ese maratón. Y Cosme comienza a decir, no, Jesús, tenemos que correrlo, acuérdate. Nosotros jugamos de todo con estos muchachos. Ahora no puedes decirle que no puedes hacer el maratón. Así que Cosme y yo decidimos correrlo, posiblemente caminarlo y por último casi gatearlo al final de la competencia. Pero mientras íbamos de camino, pasamos varios oasis. Y decidimos no tomar el oasis porque a veces, ¿verdad?, si no estás muy preparado y comienzas a tomar líquidos, te puede caer mal al estómago porque realmente no estás en condición. Así que paso por el primer oasis, paso por el segundo oasis y aunque tenía muchas ganas de tomar algo, dije, no puedo tomar nada. Y cuando llego ya a la meta, nuevamente a la escuela, que si no llegué último, llegué penúltimo. Mi pelea fue siempre con Jonathan, así que Jonathan Cosme y yo luchamos la penúltima y última lugar del maratón. No le puedo decir que llegué de los primeros porque le voy a mentir, no. Lo importante fue llegar, así que la competencia nuestra no era los muchachos, la competencia nuestra era con nosotros mismos y llegamos a la meta. Así que luego que llegamos a la meta, llegamos a la escuela. Lo primero que pasa por la mente de nosotros es, hay que tomar algo, estamos sedientos, hay que hidratarse. Así que nos dan una bebida de estas hidratantes muy conocida, pero parece que nos dieron la peor de todas, que nunca la había probado. Cuando yo llego a ese lugar y doy, ¿verdad?, y tomo de esa bebida,
yo tuve que devolver nuevamente la bebida porque realmente era malísima. Y usted imagínese llegar a un lugar, está súper sediento o posiblemente está hambriento también. Y cuando usted llega al lugar que ve, ¿verdad?, que se puede hidratar, lo que usted consume o bebe o come no es de su agrado. ¿Estaría usted contento con una situación como esa? La realidad es que nunca lo estaría. Y la historia que les voy a narrar hoy tiene que ver más o menos, ¿verdad?, con lo que me sucedió a mí, aunque no era un maratón, ¿verdad? Era una situación muy particular. En el verso 22, si podemos seguir allí al libro de Éxodo, capítulo 15, verso 22, dice allí que Moisés condujo a Israel del Mar Rojo al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Cuando miramos atrás la historia de Israel, podemos ver que este pueblo fue salvado de unas plagas, cómo Dios colocó su mano para que estos hombres y estas mujeres que estaban allí, estos niños, aunque pasaran aquellas plagas, Dios los estaba protegiendo. Y Dios no solamente los estaba protegiendo del pueblo de Egipto, sino que tuvo el poder de sacarlos de aquel lugar donde estaban siendo maltratados. Eran unos esclavos. Y piense un segundo, si alguien le dice, usted tiene que salir de su casa y tiene que salir rápidamente, tome sus pertenencias porque tiene que ser ya, usted tiene que coger sus cosas, salga de su hogar. ¿Qué cosas usted cogería? Bueno, en nuestros días posiblemente sería la mochila esa que están promoviendo, ¿verdad? Que es la mochila que tiene todo, ¿verdad? Que nos puede ayudar en el camino. Pero antes de que hubiese pasado todo esto que nosotros los boricuas, los puertorriqueños hemos vivido, que a lo mejor no teníamos nuestra mochila, porque eso es novela ahora. Eso es algo que ahora todo el mundo tiene una mochilita preparada, pero si alguien de repente te pide, mira, tienes que sacar o llevarte cosas de tu casa, ¿qué sacarías? Hay mucha gente que posiblemente estaría sacando todo el dinero de su caja fuerte que tiene en su hogar. Posiblemente sacando prendas o pertenencias que son importantes. Posiblemente sacando papeles importantes, licencia, posiblemente certificados de nacimiento, detalles muy importantes que usted debe llevar. Y posiblemente el pueblo de Israel, cuando Moisés le pide que tenían que salir del pueblo de Egipto en aquel momento, ellos comenzaron a guardar muchas cosas. Pero entonces en el verso número 22 dice que ellos llegaron al desierto y no encontraban agua. Pareciera ser que dentro de las pertenencias que llevaban las familias en aquel lugar, el agua no era una de las que era prioridad en sus vidas, porque ellos habían salido de Egipto, habían pasado por el desierto de Shur y ya el agua estaba faltando. Posiblemente si Dios o Moisés le hubiese dicho a cada uno, comiencen a sacar en sus bultos qué tienen. Posiblemente llevaron muchas cosas que no eran muy importantes del camino de Egipto, ¿verdad?, al lugar donde Dios los iba a llevar. Pero aquí dice que comenzó a faltar el agua y llevaban 3 días sin hallarla. Y yo, que hice un corto maratón de algunos minutos y cuando llegué a la meta se me hizo muy difícil. Yo no puedo imaginar cómo se sentían estos adultos, cómo se sentían estas damas, cómo se sentían estos niños, porque había niños en aquel lugar, allí había muchos animales que también estaban sedientos. Y allí, mientras iban de camino por el desierto y no habían encontrado agua, dice el verso 23, que llegaron a Mara y no pudieron beber el agua porque el agua era amarga, porque por eso le llamaron a aquel lugar
amargo. Así que usted imagínese, cientos y miles de personas. Y alguien miró a lo lejos y vio como un reflejo de agua. Hay muchas personas allí, cientos de personas. Y alguien dijo agua. Yo me imagino que salieron corriendo a aquel lugar para poder tomar de aquella agua. Posiblemente aquel que se zambulló en el agua y metió sus manos y cuando probó del agua, devolvió el agua y dijo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser? Estas aguas eran amargas, eran malas. Y qué triste es usted estar sediento y ver aguas que no son limpias y usted no las puede consumir. Pero aquí habían personas que 3 días iban de camino y no habían encontrado el agua. Y cuando toman de aquella agua que era amarga, dice el verso 24, entonces el pueblo, ¿qué hizo? Ahí está, ahí comenzamos con el problema. Dice que el pueblo murmuró ¿contra quién? Posiblemente usted está leyendo el contexto y usted dice, sí, fue contra Moisés. Pues la realidad es que su queja era con Dios. Aquel que se quejaba con Moisés era una queja a Dios, era una queja indirecta. Ellos, sí, Moisés. Claro, porque a lo mejor no se atrevían a ir directamente a Dios, decirle, Dios, mira, es tu culpa. No. Ellos culpaban a Moisés, pero realmente estaban culpando a Dios. Mira, Dios, nos diste de esta agua que era amarga. Y entonces comienzan a decirle a Moisés que ellos debían beber. Y nosotros los humanos somos sumamente especiales. Porque muchas veces resaltamos el nombre de Dios cuando estamos en las buenas. Pero sabes, cuando estamos en momentos difíciles, olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado. Porque no solamente Dios había salvado a este pueblo de unas plagas, sino que Dios los había protegido aún hasta el último momento de las manos de los egipcios y los hizo pasar por el Mar Rojo. Ellos pasaron en seco y pudieron ver el poder de Dios. Y así como ellos pudieron ver el poder de Dios, es lo que nos pasa en nuestras vidas. Dios mostrándonos su gran poder. Dios mostrándonos cada día que aunque andemos por 3 días sin agua, Él está a nuestro lado y Él nos va a guiar. Pero a veces nosotros los humanos somos muy particulares y muy especiales. A veces nosotros los humanos somos muy oportunistas, porque a la hora de la verdad, cuando estamos pasando por el momento difícil, ahora Dios no existe. Ahora Dios no es bueno. Ahora hay que pedirle y hay que cuestionarlo cómo Él va a hacer las cosas. Si Dios hubiese querido, Dios no le hubiese dado nada. Pero le doy gloria a Dios, porque aunque hemos sido malagradecidos, y yo me incluyo en ese grupo, Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno contigo y aún así sigue escuchando tus quejas y tus peleas y aún así Él sigue supliendo de acuerdo a su voluntad y nos sigue mostrando su gran poder. Y dice el verso 25, perdóname. Moisés clamó al Señor. Así que Moisés comienza ahora, Dios, esta gente ahora me la está poniendo difícil a mí. Ellos están peleando conmigo, pero es contigo también. Hay que resolver esto. Esta gente está difícil. Y dice que él clamó y vieron lo que Dios le dice. Dice, y él le mostró que un árbol, dice allí, que echó en el agua y el agua, ¿qué sucedió con el agua? Dice que se endulzó. Posiblemente usted podría escuchar cientos de científicos tratando de probar este milagro. Y usted va a escuchar, sí, que fue por esto, aquello y lo otro, y hay árboles que tienen el poder para hacer a esto, aquello y lo otro. Bueno, para alimentar cientos de personas y miles de personas, y tengo que llegar a que pasa el 1.000.000 de personas, endulzar unas aguas como un árbol
debe ser un proceso, si es que es un método científico, no es un endulzamiento de un momento para otro, pienso yo. Y endulzar tantos galones de agua para tanta gente, no podría darte una explicación científica. Yo podría darte una explicación celestial. Y las explicaciones celestiales es que cuando Dios coloca su mano, donde Dios coloca su poder, las cosas suceden al instante. Y dice la palabra de Dios que le dijo a Moisés, Moisés, coloca el árbol en el agua y el agua se va a endulzar. Y Moisés, ay Señor, pero ¿en serio va a suceder eso? Hazlo. ¿Recuerdas lo que yo he hecho? Sí, pues esta no es la excepción. Coloca el árbol. Y dice la palabra que él colocó el árbol y la agua se endulzó. Y aquella gente comenzó a tomar agua, ¿verdad? Comenzó a saciar su sed. Pero no, Dios no se quedó solamente con endulzar las aguas, sino que Dios entonces les dio unas normas y unas ordenanzas y los probó allí. Y dice el verso 26. Que luego que ellos habían saciado su sed, ¿verdad? Ellos estaban tranquilos ahora ya estaban receptivos para escuchar. Ahora Dios les va a hablar y les dice, bueno, primero, si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, no es la voz del pastor, no es la voz de los ancianos, no es la voz de Facebook, es la voz de Dios. Y aunque Dios utiliza muchos métodos para hablarte, es muy importante que usted pueda identificar la voz de Dios. La Biblia dice que Dios habla muy claro. Dios nunca va a pasar por alto algo que usted le pida. Cuando usted ora y usted le pide, créame que Dios va a escuchar su oración y le va a hablar. Te pregunto en esta tarde, esta noche ya, ¿has escuchado la voz de Dios? Eso es un elemento muy importante dentro del cristianismo. Aprender a discernir cuál es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque usted va a escuchar muchas voces. Usted va a escuchar muchas personas que tratarán de decir cosas que aparentan ser verdad, pero no es la voz de Dios. Por eso usted tiene que estar claro cuál es la voz de Dios. Y en la historia de Abraham estaba muy claro cómo era el tono de la voz de Dios. Si hay algo que Satanás no podía imitar, era la voz de Dios. Así que cuando Dios le pide a Abraham, tienes que entregar a tu hijo. Abraham no dijo, ¿será Dios o será Satanás? Él no cuestionó eso. Él estaba muy claro que la voz que le hablaba era la voz de Dios. Por eso fue a aquel monte a entregar a su hijo. Y usted va a escuchar la voz de Dios. Y usted va a escuchar a veces la voz de Dios diciéndote cosas contrarias a lo que usted quiere que le diga. Pero usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios le había dicho al pueblo que ese era el lugar por el cual debían caminar. Que no iban a encontrar agua. Eso no era lo importante. Lo importante es que la voz de Dios le dijo que ese era el camino. El agua iba a aparecer. El alimento iba a aparecer. La bendición iba a aparecer en el nombre de Jehová, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y Dios le dijo al pueblo, ustedes tienen que aprender a escuchar mi voz. Número 2, les dice, y obras lo recto ante que, dice allí, ante sus ojos. Así que Dios le está diciendo, no solamente deben escuchar mi voz, sino que también tienen que obrar lo recto de mis ojos, los ojos de Dios. ¿Por qué es importante entender lo que Dios le está diciendo? Porque esto no era cuestión entre Moisés y el pueblo. Esto era cuestión entre Dios y el pueblo. Y Moisés era parte del pueblo. Y Moisés tenía que obrar lo recto delante de Dios, pero también el pueblo tenía que hacerlo. Por eso, si hay algo que usted está ocultándole a Dios, quiero decirte algo, no te quiero desanimar. Usted no le está ocultando nada a Dios. Para Dios, todo está muy claro.
Usted puede esconderse en el lugar más oscuro o el escondite que usted tenga, que usted piense que nadie le puede ver. La Biblia me dice que no importa donde usted se meta, Dios está allí. Y la confianza nuestra en Dios estriba en que nosotros tenemos que reconocer que todo lo que hacemos, Él lo está viendo y Él lo está escuchando. Posiblemente mientras yo estoy hablando acá, usted está pensando en cenar. Posiblemente usted está pasando por su mente un plato de comida bien sabroso, ¿verdad? Mientras yo estoy hablando, usted dice, yo quiero escuchar al pastor, pero también tengo hambre. Dios escucha eso en su mente y en su corazón. Posiblemente allí en su mente usted está luchando con cosas negativas y usted dice, no importa, yo puedo cumplir con los horarios eclesiásticos, yo puedo escuchar al pastor, yo puedo hacer lo que sea, no importa, nadie me está viendo. Sí, alguien te está viendo, es Dios. Y usted necesita fidelidad ante Dios. Número 3, y le dice, y guardas todas sus normas. Y guardas y prestas oído a sus mandamientos. Ese es el número 3. Pero no solamente es prestar oídos, sino también que tienes que guardar esas normas. Entonces Dios les dice, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Y quiero cerrar con el verso 27, que es un texto muy importante que usted no puede pasar por alto. El verso 27 muestra al Dios atento, al Dios que está pendiente a cada uno de nuestros detalles, que está pendiente a cada situación que nosotros pasamos. Y dice el verso 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y asentaron allí junto a las aguas. ¿Qué está diciéndole Dios a su pueblo? Que Dios está pendiente a cada uno de nuestros asuntos. Y puede ser que usted esté pasando por un momento difícil y usted ha visto cómo Dios te ha librado en el pasado, pero a veces nuestra mente nos puede engañar. Nuestras situaciones personales nos pueden engañar y nosotros podríamos pensar, wow, ¿dónde está Dios? Creo que no está aquí. Pero Dios nos está enseñando en su palabra que sí, Él está allí. Y no solamente eso, la palabra nos dice que Él nos va a bendecir más de lo que nosotros pensamos o pedimos. Porque si lees el verso 22, el pueblo tenía sed y ellos querían agua. Pero el verso 27, Dios le dice, sí, yo sé que ustedes necesitan agua, pero yo no solamente estoy pensando en la sed. Yo necesito que ustedes entiendan que yo les voy a dar el agua y les voy a dar el lugar donde ustedes pueden descansar. Y dice que les dio 70 palmares y allí, ¿verdad? Y allí asentaron junto a las aguas. ¿Sabes? Dios desea guiar nuestras vidas. Dios desea guiar nuestros pasos. Y en esta vida espiritual muchos pasamos mucha sed. Y hoy estamos viviendo una pandemia muy difícil que es mundial. Y estamos viendo muchas personas que están perdiendo familiares por esta situación. Pero me resta decir que usted debe confiar plenamente en el Dios del cielo. Porque aquel que escucha la voz de Dios, aquel que hace lo recto delante de sus ojos, aquel que pone oído a los mandamientos, y no solamente eso, sino que toma acción y sigue esas normas, la Biblia es muy clara, usted recibirá bendición. Sabes, nuestra bendición no solamente se limita a esta tierra. Nadie en la palabra no hay ningún lugar, no hay ningún texto que te pueda decir que en esta tierra usted no va a sufrir. Todos vamos a pasar situaciones difíciles, pero Dios ha prometido que cuando Él regrese por segunda vez, Él nos dará vida y vida en abundancia.
Apocalipsis 21 dice que nos llevará a un lugar donde no habrá tristeza, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, donde ya no existirá la muerte, donde no habrá más sed, ya no habrá gente muriéndose de hambre, ya no habrá gente pensando en todos estos problemas que estamos viviendo hoy. Y yo te lo declaro porque la palabra lo dice. Si hay alguna persona que necesite alguna oración, puede escribir allí abajo en Facebook Live esa petición por la cual usted está pidiendo. Yo voy a orar. Yo voy a orar para que el Señor le bendiga, para que el Señor pueda contestar esa oración que ha estado teniendo, ¿verdad? Todos estos días. Posiblemente oraciones de meses, posiblemente oraciones de semana, posiblemente hoy usted necesita una oración muy especial. Pues yo quiero rogarle al Dios del cielo como lo hizo Moisés. Y Dios siempre va a dar la misma respuesta. Dios te va a decir, yo tengo la solución. Y usted le va a preguntar y yo le voy a preguntar, ¿cómo? Dios me va a decir, no me preguntes el cómo, porque el cómo lo conozco yo, porque tengo el poder para eso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde durante esta noche y que la bendición del cielo sea contigo siempre. Vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, gracias porque por medio de tu palabra nos muestras el gran amor que nos tienes. Muchas veces somos malagradecidos, muchas veces nos quejamos, muchas veces exigimos más de la cuenta, pero aún así tú nos escuchas. Aún así tú estás pendiente a nosotros y aún así nos consientes como lo hiciste con el pueblo de Israel. Pero no hay duda que nos has dado unas ordenanzas y unas enseñanzas para que lo apliquemos a nuestras vidas. Señor, queremos aprender cada día, primero a no quejarnos, sino poner atención a tu voz, que podamos escucharte y seguir lo que tú nos dices. Señor, queremos también hacer lo recto delante de tus ojos, lo que te agrada a ti lo queremos hacer. Queremos escuchar tus mandamientos, pero también los queremos poner en práctica. Porque la bendición no solamente está estipulada para este mundo, sino para cuando tú regreses por segunda vez. Cuando tú regreses, todas estas cosas finalizarán para siempre. Gracias por llevarnos a lugares donde hay abundancia de agua. Y gracias por llevarnos a lugares donde hay abundancia de palmares. Lugares donde podemos saciar nuestra sed, pero también lugares donde podemos descansar. Si hay alguien, Señor, que ha escrito allí en Facebook Live alguna petición especial, cúmplele de acuerdo a tu voluntad. Tú eres el Dios que libró al pueblo de Israel y hoy también tienes el poder para librar a tu pueblo. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, Pastor Jesús Correa. Gracias por tu tiempo, por traernos palabras del Señor. El Señor sacia nuestra sed. Y más aún, si es sed espiritual, Él está dispuesto a saciarla y no tan solamente darnos algo, sino algo que sobreabunde. Así como hizo con el pueblo, ¿verdad? Que no tan solamente le dio un poco de agua allí, sino que lo llevó a unos manantiales. Y juntamente con eso le dio descanso. Gracias, pastor. Dios le cuide, Dios le guarde a usted, a su esposa, a su querida familia, y que el Señor siempre lo continúe bendiciendo en su hermoso ministerio. Gracias a todos ustedes que nos sintonizaron a través de Facebook Live. Que el Señor los continúe bendiciendo y que pasen una bonita noche. Los esperamos este próximo viernes y sábado. Que el Señor nos continúe bendiciendo.